Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero narrar algo misterioso. Ahí en Jiménez, Chihuahua, cuando vienes por la carretera libre que sale a Camargo, como en el kilómetro 3 más o menos, está un ejido que se llama Héroes de la Revolución. En ese ejido, más o menos en los 80s, en una casa de la orilla, contraria a lo que es la carretera. La carretera pasa por una orilla del ejido, bueno, pues al otro lado, en la orilla del ejido, había un hombre, el cual tenía un vecino. Era un joven, era muy amable el joven, pero gustaba de los fines de semana ponerse a tomar, y aquel joven se perdía. Tenía una tomada muy fea, de esas que te transforman. El detalle es que ya habían pasado 2 o 3 ocasiones en las que en la madrugada sus perros lloraban mucho y gruñían. Entonces él había ido y lo había encontrado tirado junto a las labores. Hay personas que te estiman, y él en esa ocasión pues era el caso, que él estimaba que el joven lo había visto crecer desde niño. El joven no era agresivo ni tomado, el único problema es que se tomaba mucho y pues salía de su casa, y él, para que no le fuera a pasar algo, ¿en qué forma? Alguna víbora, alguna viuda negra por ahí en el campo que le pueda picar, se lo llevaba a la casa, no la de él, a la de joven. Iba y le tocaba a la mamá: oiga, que describe del canal de Yoito. Acá está su muchacho, se lo traje, allá estaba tirado. Bueno, pues en una ocasión los perros estaban gruñendo, desesperados, y él entendió que podía ser aquel joven. Él se llama José, el señor que me contó la historia. Dice José que salió de su casa, caminó hacia aquel lugar y, pensando que podía estar ahí, se acercó. Estaba un bulto en el piso, pero aquel bulto estaba muy raro, estaba muy oscura la noche, y él se acercó a moverlo y con las manos palpó que era muy peludo, como si fuera un becerro, y aquel becerro como que gruñía y los perros no se arrimaban. Entonces fue a su casa, trajo una lámpara de pilas, y era un animal lo que estaba ahí. No era aquel muchacho, era un animal, como si lo hubieran atropellado en la carretera y hubiera alcanzado a arrastrarse hasta ese lugar. Ese muchacho, José, era un hombre joven, dice que aquel animal como que gruñía, pero con dolor, pero en ningún momento hizo por atacarlo. Se retiró a su casa siempre con miedo, pues no sé qué sea. En aquel tiempo no se tenía mucho conocimiento de la fauna. Ahorita ves documentales de todo tipo en la televisión, o en la computadora, o en tu celular. En aquel tiempo no había mucho conocimiento, y él, la verdad, él desconocía que fuera aquel animal. Por la mañana se levanta, va a ver qué es, y ya no está el animal, ya no está. Se encamina él, busca la manera de seguir el rastro, aquel rastro, porque iba arrastrándose el animal, o sea, no iba caminando, iba como si fuera muy lastimado. Lo llevó a un ranchito que estaba ahí, que tenía una casa de 2 pisos. En aquel tiempo era de la familia Durán. Posiblemente ya de aquello ya no quede nada. En aquel tiempo había mucha bonanza económica, y aquella familia tenía un establo tremendo, y había riquezas. Ahora no sé, en aquella familia había 3 o 4 jóvenes. No eran traviesos, eran bien portados los muchachos, tenían estudio, 2 de ellos ya trabajaban, tenían una profesión buena, pero había sido en fin de semana y ellos se habían quedado en el rancho, y cuando se salieron, ahí estaba el animal, muy mal herido. Lo arrastraron, lo metieron a un corralito que se les pone a los puercos, donde ellos metían puercos, un chiquero o trochil, como le quieras decir, pero ahí lo metieron y lo curaron. Era un oso, mi amigo, era un oso. Ellos le dieron atención, lo tuvieron aproximadamente unas 3 semanas o 4. Platican ellos que aquel oso jamás intentó atacarlo. No era un oso adulto, pero ya estaba grande, de buen tamaño. Lo que hicieron fue curarlo, alimentarlo. Aquel oso se repuso. Ya cuando vieron que ya estaba bien, que ya caminaba, que ya le abrieron la puerta para que se fuera. Por las dudas ellos nada más se quedaban ahí los fines de semana, pero procuraban llevarle en las mañanas, estuviera o no estuviera el oso, le ponían agua y algo de comer. Y aquel oso, dices tú, buen tiempo. Por ahí se acercaba a las casas del barrio de la estación, y a veces a las casas del ejido, pero siempre lo hacía de madrugada. Nunca atacó a nadie. No todos los animales son agresivos con las personas, no todos los animales son agresivos. El punto es que no debes de molestarlos. Jamás molestes a un animal salvaje, y sobre todo, nunca le des la espalda y corras ante ningún depredador, porque le vas a despertar el instinto. Comentaba José que ya cuando supo la historia de dónde estaba el animal y todo, fue a verlo, y sí era el que él había visto, y le extrañó ver que a ellos le dijeron que era un oso, que posiblemente lo habían atropellado, le habían lastimado las patitas de atrás, pero ya estaba bien, ya caminaba, ya se movía. Quizá no como si estuviera nuevo, ¿verdad? Pero ya se movía. Le explicaron que son animales muy feroces, pero por alguna razón aquel no. Llegó el momento que aquel oso pues ya andaba en completa libertad, pero dejaron de alimentarlo y de ponerle agua para que se fuera. ¿Por qué? Porque se acercaba mucho al poblado y tenían miedo de que algún día hubiera algún problema con algún vecino. Sabían de antemano que el animal no era agresivo, pero las personas se pueden confundir. Entonces, para evitar cualquier cosa, ya
dejaron de alimentarlo. Aquel animal, para fortuna o desgracia de ellos, se retiró por buen tiempo. Como al año y medio regresó aquel oso, pero ya era un oso muy grande, muy grande, y vino prácticamente a saludar. Yo eso muy pocas veces lo he visto, muy pocas veces he sabido de ese tipo de actitudes de parte de los animalitos, pero ellos también tienen entendimiento, también comprenden muchas cosas. Platican aquellos hombres que describen el canal de Yoito. igual se quedaron el fin de semana, el sábado, el domingo se levantan, empiezan a hacer sus actividades y escucharon que berreaba y dicen, mira, llegó Tomás, porque sí le pusieron Tomás. Salieron y cuando lo vieron lo enorme que estaba y que se acercaba, la verdad sí tuvieron miedo, porque ya había pasado más de un año y no sabían qué actitudes podía tomar. El oso se acercó, acariciaba con la cabeza como lo puede hacer un gatito, como lo puede hacer un perrito, demostrándoles cariño, demostrándoles agradecimiento. Mi amigo, en la vida salvaje, esto te lo hago saber, sin importar cuál sea el tipo de animal, algunos de ellos son muy agradecidos. Algunos de ellos inclusive he sabido de que hasta cuidan a las personas cuando están extraviadas, cuando andan por allá mal. ¿Por qué? Porque ellos los trataron bien. No siempre los vas a ver. Aquel oso se estuvo todo ese día, ahí anduvo con ellos, se acercaba. Ellos ya tenían unas gallinas, no les hizo nada a las gallinas, no se acercaba a donde estaban las gallinas. Tenían unos perros, no se acercó a donde estaban los perros. Ellos amarraron a aquellos animales para evitar cualquier cosa. Y otro día, ya que el animal no regresó, se fue. Esta historia comentaban algunas personas que ahí en el barrio de la estación, cuando lo llegaron a ver por las noches, aquel animal causaba miedo. Él iba únicamente buscando de qué alimentarse. Por ahí algunas señoras que ya más o menos sabían la historia le dejaban comida, pero aquellos jóvenes fueron y les dijeron que no a todos los vecinos, por lo menos los del barrio de la estación y los de el ejido Héroes de la Revolución, que no les estuvieran dejando comida, que no le dejaran comida, porque ellos no se hacían responsables si el animal atacaba a alguien o si les depredaba algún animal, porque había personas que tenían sus chivitas, cabritas, como tú le quieras llamar, pues ovejas. Entonces no nos hacemos responsables. Algunos tenían sus puerquitos o chanchos o marranos o cerdos o como le quieras llamar. Entonces les dijo, no nos hacemos responsables de lo que llega a pasar con sus aves de corral o sus mascotas o cualquier animal que tengan. Por tanto, no le den de comer, no lo alimenten y no le den de beber. Y aquel animal por fin se retiró. Ya no volvieron a saber de él. Son experiencias, son vivencias. Yo viví muy de cerca el desenlace, yo era un niño, pero déjame te digo, Que describen el canal de Yoito. lo llegué a ver, sí, 2 veces nada más. Muy grande. Pasaba por la calle. Una ocasión pasó en la tarde, estaba con mi tía Rosa, la que me crió. Estábamos afuera, estaba ella sentada y yo con ella en un lado, yo sentado en la banqueta y ella en una silla. Cuando pasó aquel animal, ella se quedó petrificada porque ya le habían contado, pero nunca lo había visto. Me dijo, hijo, no corra, no llore, no grite, deje que pase ese animal. Dicen que no hace nada. Efectivamente, el animal ni siquiera se acercó a nosotros, no nos molestó, no hizo nada ni por atacarnos. Y fue una experiencia muy bonita. Pues ya últimamente vas a algún lugar y te encuentras ese tipo de animales en los zoológicos. Aquí en Aldama, Chihuahua, hay unos osos muy grandes, como esos osos negros. Es que era Tomás, pero él nunca fue agresivo. Saludos.